Colosenses 3, vamos a leer del 12 al 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Note que en el versículo 12 y en el 14 dice vestíos. No está hablando de una vestimenta externa, de una vestimenta natural, sino que está hablando de una vestimenta del corazón. Y Dios quiere que nuestro corazón esté adornado, esté embellecido, porque es el lugar de habitación de Dios en nuestra vida. Que esté en la mejor condición. Y si leemos de nuevo los versículos que leímos ahorita, 12, 13, 14, nos habla de humildad, habla de poder soportar, habla de perdonar, habla de amar. Un corazón puro, un corazón sencillo, un corazón perfecto delante de Dios. Hay dos preguntas que yo quisiera que usted tomara nota de esto, dos preguntas que son muy importantes, que todos podamos hacernos, porque de eso va a depender la vida. Cuando digo la vida, me refiero a nuestro futuro. De eso va a depender nuestro futuro. Y la primera pregunta es: ¿quién me ofendió? Tome nota. ¿Quién me ofendió? La segunda pregunta: ¿a quién he ofendido yo? De eso depende el cumplimiento de mi propósito, de mi llamado, de mi asignación aquí en la tierra, de la forma como yo respondo a esas preguntas. Repito, debemos preguntarnos: ¿quién me ha ofendido? O sea, ¿quién me ofendió? ¿Quién me ha ofendido? Y en segundo lugar, ¿a quién he ofendido yo? Dios está interesado en darnos a nosotros todo lo que necesitamos en la vida para cumplir con nuestra asignación y con nuestro propósito. Dice Salmo capítulo 23, el versículo 5: aderezas mesa delante de mí. Él está interesado en proveer todo cuanto nosotros necesitamos en la tierra. No es una mesa literal, tiene que ver con la provisión de todo lo que nosotros necesitamos: gozo, paz, seguridad, techo, para vestirnos, familia, sabiduría, inteligencia, talento, etcétera, etcétera, etcétera. Dios tiene una mesa que Él quiere servirnos a todos nosotros para que podamos tomar de esa mesa y poder proveer para toda necesidad en la vida. Sin embargo, depende de cómo nosotros respondemos a esas dos preguntas que yo acabo de hacer, porque eso va a determinar la bendición que estará en la mesa para mí. Si leemos el Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, versículo 11 creo que es: el pan nuestro de cada día, ¿qué dice? Dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, está hablando
Cuando habla de deudas, habla de ofensas. La ofensa es una deuda. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay una relación aquí en estos dos versículos. Está diciendo, así como yo perdono, dame el pan de cada día. Está diciendo, si yo no perdono, no me des el pan de cada día. Hay una conexión, porque Dios tiene un rol que desempeñar, pero también nosotros tenemos un rol que desempeñar en la vida. El rol nuestro es la voluntad, nuestra voluntad para obedecer el mandato de Dios, para obedecer lo que Dios quiere que obedezcamos nosotros. Entonces, en la medida que nosotros podamos perdonar, es tan necesario como el pan de cada día. O sea, yo necesito el pan, la provisión, lo que necesito cada día. Eso es diario, pero también el perdonar tiene que ser diario en nuestra vida. Hay una conexión que está entre esas dos cosas. No importa que tenga la razón o que no la tenga. No importa que tenga pruebas o que no tenga pruebas. No importa que me sienta justificado o no. No tiene nada que ver con eso. Somos llamados a perdonar, a soltar la ofensa en nuestra vida. Porque de eso depende el que pueda venir la provisión que Dios tiene. No es que Dios me limita, yo solo me limito cuando yo guardo ofensa en mi vida, porque caigo en una trampa, caigo en una cárcel, y eso trae limitación para mí. Tenemos que perdonar. Dios quiere un corazón limpio. Y la bendición, por eso muchas personas están en retroceso, viven en estancamiento, viven en ansiedad, en preocupación, en tantas cosas que no hay avance, porque cayeron en la trampa de la ofensa. La trampa de la ofensa. El perdón es un mandato de Dios, no es una opción. Sencillo. Perdono, obedezco. Decido no perdonar, desobedezco. No hay opción. Si hacemos lo que Él pide, estamos obedeciendo. Ahora, ¿por qué razón nos cuesta perdonar? ¿Por qué razón nos cuesta obedecer? Porque la obediencia, cuando vamos a obedecer, no podemos razonar, sino que la obediencia se cumple y ya estuvo. Cuando comenzamos a involucrar los sentidos, los sentimientos, entonces eso gobierna nuestra vida, las circunstancias gobiernan nuestra vida, nos volvemos ineficaces para obedecer a Dios. Les doy un pequeño ejemplo. Le dice la mamá al hijo, hijo, vaya a la pulpería y me compra esto y esto y esto. Y el hijo es obediente, dice, sí mami, dame el dinero, y va y regresa. Obediencia. No cuestionó, no razonó. Pero el desobediente razona. Hijo, vaya a la pulpería y dice, ay mami, solo a mí. ¿Por qué solo a mí? ¿Y qué? ¿Por qué no mandas a otro? ¿Y por qué ahorita? Estoy viendo mi programa ahorita de televisión. ¿Y por qué tantas cosas hay que? Y comienza a razonar. El razonamiento nos vuelve ineficaces para obedecer, porque la obediencia no se razona, sino que se hace. Noé, quiero que me hagas un arca. No entiendo cómo es, pero voy a hacer un arca. Moisés, salí del palacio, no entiendo, vas a conducir todo un pueblo de Egipto y lo vas a llevar por el desierto, no entiendo, pero obedezco. Abraham, vas a tener un hijo a tal edad, no entiendo, pero está bien, obedezco. Entonces la obediencia no se razona. ¿Por qué razón nosotros no perdonamos? Porque razonamos cada cosa. Es que me pegó en la cara y la cara se respeta, pastor, no lo puedo perdonar. Es que me mencionó mi mamá y mi mamá se respeta, no lo voy a perdonar. Es que me avergonzó en público,
yo no soporto que me avergüencen en público. Comenzamos a razonar, a razonar, a razonar, a razonar. Entonces, cuando razonamos, nos volvemos ineficaces para obedecer a Dios. La obediencia es un acto de fe y la fe es práctica. Él habla, yo hago. Él habla, yo actúo. Punto. Pero no comenzamos a lo que los sentidos están viendo, oyendo, percibiendo. O sea, cada vez que dejamos que los sentidos gobiernen nuestra vida, allí dejamos de ser eficaces para obedecer a Dios. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Obediencia. Tenemos que obedecer. Él nos manda a que nosotros obedezcamos. Él dice, hay que perdonar, así como yo he perdonado. Tenemos que perdonar. Nuestro enfoque tiene que ser la persona que nos ofende. Mi enfoque tiene que ser más en la salvación de esa persona y no en la ofensa que cometió contra mí. Que nosotros nos enfocamos en nosotros mismos. Lo que me hizo, que no sé por qué, yo no merezco esto. Y la persona que ofendió, entonces él está por allá, yo estoy enfocado en mí mismo, pero nuestro enfoque tiene que salir de mí mismo y enfocarse en la salvación de esa persona, porque entonces comenzamos a ser útiles para levantar, para restaurar, para sanar. Usted puede decir, pastor, pero esa persona ya es salva. Está bien, es salva. Ok, entonces preocúpese por la relación de esa persona con Dios. Tal vez la relación no está muy bien con el Señor. El enfoque no tiene que ser mi persona, sino que el enfoque tiene que ser Él. Cuando nosotros nos enfocamos en nosotros mismos y en la ofensa que nos cometieron, entonces caemos en una trampa terrible, porque esa situación corta mi relación con el Padre, corta mi relación con mi hermano. O sea, ya no tengo relación allá, no tengo relación acá, porque lo desecho. Fortalece un espíritu de autocompasión, de autoconmiseración, de autolástima. Ay, a mí, ¿por qué a mí? Yo no sé por qué a mí me pasan esto. Y comenzamos a alimentar ese espíritu de autoconmiseración. Envenena nuestra alma y nos trunca el futuro que Dios tiene para nosotros. Quiero decirle algo. La persona herida que no perdona es la persona más herida en la tierra. Una persona que no perdona es la persona más dañada, más herida y más peligrosa en la tierra. Usted puede decir, pero mire, aquel tuvo un accidente, qué horrible, le truncaron el pie, le truncaron la mano, quedó tuerto. Bueno, esa persona tuvo muchas cosas feas que le pasaron, pero su corazón está sano. Una persona que no perdona está más herida y más dañada que esa persona que tuvo el accidente. La persona en la tierra que no perdona es la persona más dañada en la tierra. Les hago una pregunta. ¿Cuál es el animal más peligroso en la tierra? El león, el oso, no. El animal más peligroso es el animal herido. Un perro herido muerde. Un gato herido lo va a aruñar. Un león herido lo va a devorar. El animal herido es el animal más peligroso en la naturaleza. ¿Cuál es el ser humano más peligroso en la tierra? Es uno que no ha perdonado, está dañado, está herido, no puede avanzar. Si usted se lee en Mateo capítulo 18, se lo recomiendo en su casa, del versículo 15 hasta el final, habla acerca del perdón. Pero específicamente póngame el versículo 34, por favor. Y lo que dice ese texto, que la persona que no perdona
es entregado ¿a quién? Los verdugos. Una persona que no perdona se posiciona en una cárcel de tortura. Una persona que no perdona está en una cámara de tortura. Por eso es la persona más miserable en la tierra. Y quiero recalcar esto: la persona que no perdona es la persona más miserable en la tierra. Está en una cámara de tortura, está en una cárcel, está limitado, no puede ver su futuro en la vida. ¿Por qué no perdonamos? ¿Por qué nos cuesta perdonar? Porque todavía no tenemos la conciencia de que nosotros hemos sido perdonados por Él. Yo recuerdo hace años atrás, cuando estábamos en Barandías, en el templo de Barandías, yo acababa de salir de la maquila y entonces tenía mi tiempo libre. Y lo que hice las primeras semanas es que me iba al altar, a la iglesia, y ahí me tiraba en el altar, ahí pasaba toda la mañana orando. Y recuerdo que en esos días el Señor comenzó a traer a mi memoria muchas cosas de las cuales Él me había sacado, rescatado, limpiado, perdonado. Como que Dios comenzó a traer. Yo decía, uy, de lo que me sacó el Señor. Y trajo un llanto en mi corazón por cada cosa que yo estaba agradecido con el Señor. Llanto de agradecimiento, porque decía, Señor, este Jorge Mario, ¿cómo era? Era cuando en mi soltería, época de juventud, de adolescencia, era hijo de pastores, pero entré en una rebelión, entré en una testarudez, yo quería hacer lo mío propio y tenía lo que yo quería hacer, orgulloso, vanidoso. Y Dios comenzó como a darme como una película de donde Él me había sacado. Y decía, Señor, gracias, Señor. Y cuántas veces Dios me perdonó. Yo estaba tan agradecido con Él, y eso solo comenzó a provocar en mí un espíritu de misericordia y de compasión por otras personas. Yo decía, ¿cómo no voy a perdonar a alguien después de todo lo que Dios a mí me ha perdonado? ¿Cómo no voy a tener compasión de otra persona después de lo que Dios ha tenido y sigue teniendo compasión de mí? Porque ¿quién no comete errores? Todavía seguimos cometiendo errores y Dios todavía sigue perdonándonos. Despertó en mí un anhelo, un deseo de tener misericordia por otras personas. ¿Cómo no voy a perdonar lo que me hicieron? No importa lo grande. Si Cristo Jesús pudo perdonar después de ser burlado públicamente, lo desnudaron, lo flagelaron hasta que finalmente lo mataron, y Él pudo perdonar. Nosotros como hijos de Dios tenemos que encontrar la forma de perdonar a aquellos que nos ofenden a nosotros. ¿Alguien está aquí esta mañana? El que es perdonado se despierta un espíritu de perdón. ¿Por qué no perdonamos? Porque no estamos conscientes de cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros y nos sigue perdonando. Que no merecemos todo lo que hicimos, la rebelión en nuestro corazón, enemistados con Dios, y Dios aún así nos perdonó. Mente sucia, pensamientos sucios, acciones que eran inicuas delante del Señor, y el Señor nos perdonó y nos limpió. Nos cuesta perdonar porque no estamos conscientes de cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros y cuánto perdón nosotros todavía seguimos obteniendo de Él. Hay que perdonar. Es un mandamiento. Amada iglesia, no dejemos que la confrontación, que el pecado,
que la ofensa que otros hacen o cometen en contra de mi persona, que nos baje, que nos ale hacia abajo como hijos de Dios. No permitamos eso. Más bien, cada vez que venga una ofensa, miremos eso como una oportunidad para acercarnos más a las personas que nos ofenden, para crecer con las personas que nos ofenden, para aprender con las personas que nos ofenden. Porque cada vez que dejamos de perdonar, cancelamos a alguien, bloqueamos a alguien, nos separamos de alguien y comenzamos a poner a un lado hasta que nos quedamos solos en la vida. Y nadie puede lograr su propósito en la tierra solo. ¿Están escuchando esta mañana? Nadie puede lograr su propósito en la tierra solo. Nos necesitamos unos a otros. Y Jesús lo sabía. Él sabía que no podía cumplir su propósito en la tierra si no se hacía de hombres que estuvieran con Él para cumplir ese propósito. Pero si eran hombres crudos, egoístas, se peleaban por posiciones, traidores, miedosos, porque a la hora de que Jesús lo agarraron, todos salieron huyendo. Ninguno lo defendió. Amantes del dinero. No solo Judas lo traicionó, también Pedro lo traicionó. Todos lo traicionaron porque todos se fueron. Pero Cristo tenía un corazón perdonador, porque sabía que no podía lograr su propósito sin esos hombres. Nosotros aquí estamos buscando gente perfecta, queremos gente perfecta, que la persona perfecta, o sea, no existe semejante. La perfección nos elude a todos nosotros. Nadie tiene perfección aquí. Y Cristo, estando con estos hombres, de Él solo fluía perdón porque Él necesitaba a esos hombres. Aún con todo lo malvado que fue Judas, lo entrega con un beso. Jesús no le dijo: vos desgraciado, con un beso me estás traicionando. No le dijo así Jesús. ¿Qué le dijo? Amigo, qué cosa, qué amor. Amigo, con un beso me traicionó. Desgraciado, vos que de todo lo que hice. Jamás Jesús se levantó para truncar, para cortar. Jesús perdonó 3 veces. Pedro lo negó 3 veces. Jesús le habló del amor. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? O sea, los perdonó a todos. Yo creo que si Judas se hubiese arrepentido, también lo perdona. Usted me puede decir teológicamente, pastor, pero que según la teología era un hijo de perdición. Bueno, Dios ya sabía que él nunca se iba a arrepentir. Dios conoce todas las cosas desde antes de la fundación. Entonces seguramente él sabía que Judas no se iba a arrepentir. Pero si él se hubiese arrepentido, ¿por qué Jesús tuvo esa actitud de: amigo, con un beso me traicionas? Porque Jesús quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Porque Dios nos ama a todos nosotros. Él sabe que somos malvados todos nosotros, pero si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él nos perdona. Cada vez que: Padre, perdóname, Él me perdona. Otra vez: Padre, perdóname, Él me perdona. Y 20 veces y 100 veces le pedimos perdón. 100 veces el Señor nos perdona. Yo le daría un aplauso al Señor, porque es tan benigno, tan bondadoso, tan amoroso, tan misericordioso. Pero a mí, que no me la hagan. ¿Somos más grandes que Dios nosotros acaso? Nadie lo puede lograr solo en la vida. Yo necesito de. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Perdonar. ¿Usted quiere que lo amen? Perdone, porque al que más se le perdona, más ama. Y aquellos que cometen esas cosas horrendas contra usted, y usted logra perdonarlos y manifestar el amor, esa persona lo va a amar a usted después. Porque sabe que no merece.
porque sabe lo malo que hizo. Escuche lo siguiente: perdonar no es que uno no está consciente de lo malo que le hicieron a uno. No. Perdonar es sencillamente soportar. Capítulo 3, versículo 13 de Colosenses que leímos. Dice: soportándoos los unos a los otros. ¿Qué significa eso? Decidir pasar por alto la ofensa. Eso significa soportar. Yo estoy consciente de lo que me hizo, fue horrible. Lo que me hizo no tiene nombre. Lo que me hizo jamás, eso no se hace. Pero no importa, yo decido pasar por alto la ofensa. Miren qué interesante esto. Esta es la ofensa. Vamos a representar aquí. Este es el corazón. La ofensa viene al corazón. Cuando yo agarro la ofensa, es la justicia en mis manos. Es la justicia propia. Pero cuando yo decido perdonar, cuando yo decido pasar por alto la ofensa que me cometieron, perdonando y olvidando, estoy haciendo esto. Señor, aquí está. Y viene Dios y toma la papa caliente. Ahora está en las manos de Dios. Y yo ahora ando libre. Cuando nosotros agarramos la ofensa, es nuestra propia justicia. Por esa razón, cada vez que tenemos oportunidad, criticamos a la persona que nos ofende. Que ese bárbaro, que ese menso, que ese bruto, que ese que hizo, que no sé qué le pasa. Y comenzamos a latigar. ¿Por qué? Porque la ofensa está en nuestro corazón. Entonces es mi justicia propia. Cada vez que podemos lo sacamos de la cárcel donde lo tenemos y comenzamos a soltar palabra, juicio, crítica, murmuración, y estamos castigando. Pero cuando nosotros decidimos soportar, diga conmigo, soportar. Así dice la palabra, soportándoos unos a otros. Significa pasar por alto. Yo estoy consciente de lo que me hizo, pero yo voy a pasar por alto lo que me hizo. Señor, aquí está. Yo lo perdono y lo suelto, lo libero. Entonces Dios ahora toma. Y ahora es la justicia de Dios operando. Y nosotros caminamos libres. Mientras esto está aquí, mi alma está envenenada. Mientras esto está aquí, mi relación con Dios está afectada. Mientras esto está aquí, mi relación con los demás también está afectada. Mientras esto está aquí, estoy con autoconmiseración, con lástima de mí mismo, pobrecito, yo no merezco, que por qué. Y estamos con esta papa caliente y nuestro futuro es truncado. Pero cuando nosotros perdonamos, no hay perdón sin liberación. El camino es pavimentado para el futuro que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero tenemos que soltar la ofensa. ¿Alguien está escuchando esta mañana? Creemos que es opcional. Es un mandamiento de Dios. Por esa razón, en la medida que yo perdono, Dios dice: aquí está en tu mesa, aquí está en tu mesa, aquí pongo en tu mesa, aquí está, y comienza a darnos todo lo que necesitamos, porque Él adereza mesa delante de nosotros. Él está más interesado que nosotros mismos en proveer todo cuanto nosotros necesitamos en la vida. Tenemos que soltar, tenemos que perdonar. Y no hay negociación en cuanto a eso. Póngame Marcos capítulo 11, versículo 25, por favor. Dice: y cuando estéis orando, perdonad. Escuche, ¿cuántos queremos que nuestras oraciones sean contestadas? Amén, decimos. Entonces, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Verso 26 también. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras
ofensas. Si yo quiero recibir, tengo que dar. ¿Cuántas veces? Bueno, póngame Mateo 18. ¿Qué versículo es? 21. Miren lo que le dice Pedrito. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Generoso el Pedro. 7, porque nosotros decimos 3, para nosotros la tercera es la vencida. Pero Pedro estaba bien generoso, dice: 7 veces, Señor. Y mira lo que contesta Jesús. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún. ¿Sabe que algunos matemáticos dicen que 70 veces 7 significa 7 a la 70 potencia? Y lo metí en la calculadora y me salía 1.43 con 59 ceros. Significa, cuando perdonemos o cuando perdonamos, no llevemos registro, porque el perdón es un regalo. No llevemos registro, porque nosotros, ya van 2, ya van 2.5, 3, tercera. Una pregunta, amada iglesia: si Jesús llevara registro de cuántas veces nos ha perdonado, ¿estaríamos aquí el día de hoy? Diga conmigo: no. Si Dios llevase registro de las veces que nos ha perdonado, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Él es generoso para dar. Es como un padre. El hijo le pide, el padre le da. Papi, tengo hambre. Ahí está. Papi, tengo hambre. ¿Cuántas veces no cuenta? El papá no cuenta cuántas veces le da de comer, no cuenta cuántas veces le da ropa, no cuenta cuántas veces, porque el padre da generosamente. Bueno, así tiene que ser el perdón. Démoslo, porque estamos forjando un futuro glorioso para nuestra vida. Porque estamos estableciendo todo lo que Dios dijo que iba a cumplir en nosotros, lo estamos asegurando cada vez que perdonamos a una persona. Dígale a su vecino: no guardes registro. No guardes registro. Solo perdonar y ya estuvo. Perdonar, olvidar. Perdono, olvido. Amén. Me confrontó. Bueno, esa persona que le hizo la maldad que le hizo no merece. Perdónalo, porque cuando usted perdone a esa persona, varón o mujer, esa persona lo va a amar a usted. Lo va a amar. Un carpintero me estaba poniendo el cielo falso con madera de color hace años atrás en la casa. Tenía la mitad terminado del techo de arriba. Y venía cada vez: fíjese que necesito dinero y hasta que le pagué toda la obra, y después desapareció el carpintero. A ver, la justicia de Dios que se mete con un hijo de Dios. Ese es el pensamiento de uno. Señor, ¿qué hago? ¿Y sabe qué me dice el Señor? Dale un regalo. Yo dije: ¿y esta locura? Pero obedecí. Y mire qué cosa: le llevé una camisa manga larga nueva y le llevé una fruta, unas manzanas, se lo llevé y aquí está, mire. Él sabía que me había robado, pero decía: ¿y este qué le pasa? Y este loco, ha de haber pensado él. Ahora, el regalo no tenía que ver con él, tenía que ver con la liberación de mi corazón. Porque si a la fecha yo todavía guardo ese resentimiento, ¿usted cree que yo estaría parado acá arriba? ¿Usted cree que yo estaría sirviendo a Dios con libertad? ¿Usted cree que yo estaría haciendo las cosas que hago en Él? Diga conmigo: no es posible. Porque la ofensa o la falta de perdón trunca el futuro de cualquier persona. Y Cristo lo sabía. Tuvo que perdonar a Pedro, tuvo que perdonar a Juan, tuvo que perdonar a Bartolomé, tuvo que perdonar a Jacobo, tuvo que perdonar a todos sus discípulos, tuvo que perdonarlos porque todos lo abandonaron,
todos lo abandonaron. Qué amor de Jesús. Y luego los establece, los empodera y los envía al mundo. Una persona que no perdona queda solo. Y la persona que queda sola tiene un nivel de estrés demasiado alto en su vida. Porque todo, estoy aquí, él solito. Porque esa persona tiene lo que yo necesito para cumplir mi asignación. Y esta otra persona tiene otra parte que yo necesito para cumplir mi asignación. Esta otra persona tiene, pero como tengo resentimiento, pero como lo que me hizo, pero como, no, me cae mal, porque me cae gordo. Pero entonces yo he soltado, he desechado un montón de gente que Dios puso para que yo pueda cumplir con mi propósito. Una tortura emocional. Y no puedo cumplir mi diseño en la tierra. Necesitamos los unos de los otros. Repito, nos necesitamos los unos de los otros. Nos necesitamos. Todo mundo es necesario. Entonces, ¿qué hago? Aquí estoy yo, aquí están todas las personas a mi alrededor. Nadie es perfecto. Así que la ofensa hace que me separe, pero el perdón hace que yo pueda trabajar como cuerpo, como equipo. O sea que el perdón no es una opción, es algo indispensable. Si queremos cumplir nuestro propósito, tenemos que perdonar. Voy cerrando. ¿Cuántos queremos ser bendecidos aquí? ¿Cuántos queremos la plenitud del Padre aquí? ¿Cuántos queremos la libertad genuina de Dios aquí? Bueno, tenemos que perdonar. Hasta que nosotros digamos lo siguiente. Tome nota de esta frase. No conozco a nadie que no ame. Escriba eso. No conozco a nadie que no amo. O que no ame. No conozco a nadie que no ame. ¿Qué significa eso? Significa no tengo nada contra nadie. Significa no tengo ofensa contra ninguna persona. En el momento que yo puedo con toda sinceridad decir eso, estoy ahora apto para recibir todo lo que Dios tiene preparado para mí. Ahora, mientras que estoy diciendo esto, unos que dicen, yo no tengo nada. Oh, no sea tan rápido para contestar esa pregunta. Porque si comenzamos a hacer un análisis sincero, profundo, que nos tomemos el tiempo, nos vamos a dar cuenta que sí hay personas que yo todavía no he perdonado. Aquel maestro que me avergonzó en público, en la escuela. Es que mi papá se fue de la casa, pero es que él no puede dar lo que no tenía. Justificamos. No justifiquemos la ofensa, perdonemos. Repito, no justifiquemos la ofensa, sino que perdonemos la ofensa. Porque cuando justificamos la ofensa, todavía no hemos perdonado, no hemos procesado, y eso nos tiene dañados en el corazón. Tómese el tiempo. Alguien que le hizo bullying, yo estaba de 8 años, y imagínense, ya había bullying hace casi 60 años. Había bullying ya. Yo llevaba mi pan con mantequilla a la escuela y unos muchachos malos me robaban el pan con mantequilla y yo me quedaba y yo, ¿qué hacía yo? Y estaba mi hermana Vivi, que en ese entonces de 9 años era palancona, yo era chiquito. Y entonces un día me persiguen la pandilla de este apellido Palma, todavía me acuerdo, apellido Palma, y la pandilla de Palma, y me perseguía. Miren cómo es la ofensa cuando uno no ha perdonado, llega, sabe los detalles de cómo se dieron todas las cosas. Me comenzaron a perseguir, yo dije voy a salvar mi sándwich el día de hoy, y salí corriendo, aquellos siguieron, y mi hermana con sus compañeras miró que me estaban persiguiendo y fue a mi defensa. Caí en un montón de espinas que habían por ahí por el lugar, pero me salvó el sándwich porque
Se fueron los muchachos estos. Un día yo venía de la escuela y de repente escucho un silbido por aquí y me rozó la oreja. Y miro para atrás y estaba el Palma con una onda. Me había lanzado una piedra que si me pega acá, no sé qué hubiera pasado. Dios desvió esa piedra. ¿Cuánta gente nos ha hecho mal en la vida? Ahora la pregunta es, ¿hemos perdonado? ¿Hemos perdonado? Un principio de año recuerdo que me encerré en la casa y me metí en un tiempo de 10 días y decía, Señor, aquí estoy. Y Dios comenzó a sacar cosas que yo no sabía que tenía en mi corazón. Que si el hermano, que si la hermana, que si el tío, que si el abuelo, que si esto, que si lo otro. Y comenzaron a surgir cosas. Señor, yo perdono y libero. Yo perdono y libero. Yo perdono y libero. Y comenzó un proceso de limpieza en mi corazón. Hasta que nosotros podamos decir, no sé de alguien que yo no ame, no vamos a ver la plenitud de Dios en nuestra vida. Si tenemos a alguien, de repente está escondido, está guardado en el corazón, diga al Espíritu Santo, muéstrame, enséñame, para que comencemos a procesar, y comience a llamar. Si está viva la persona, llámela, dígale que la ama, manifieste su amor por esa persona, humildad. Y sobre todas las cosas, 3:14 de Colosenses dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Donde hay amor, hay perdón siempre. El perdón tiene que ser inmediato y el perdón tiene que ser completo. Porque una obediencia a medias y una obediencia retrasada es desobediencia delante de Dios. Nunca justifique la ofensa, nunca justifique su enojo, nunca justifique, es que ustedes no saben, porque no entienden, ya les voy a enseñar yo. Usted tiene que perdonar y liberar. ¿Alguien escucha esta mañana? Y Dios nos llama esta mañana. Él quiere un corazón sencillo, un corazón de niño, porque Él quiere y está dispuesto a bendecirnos a todos nosotros, pero tenemos que perdonar de todo corazón. Póngase de pie, por favor.